¿Están contentos de estar en la casa del Señor? Muy bien, hermanos. Qué bueno escucharles que están contentos. Tomen asiento, por favor. Gracias, hermano. Muchas gracias. Por favor, abran sus Biblias en Lucas capítulo 11, del 37 al 54. Lucas capítulo 11, del 37 al 54. Amén. Leamos, por favor. Luego que hubo hablado, le rogó un fariseo que comiese con él. Y entrando Jesús en la casa, se sentó a la mesa. El fariseo, cuando lo vio, se extrañó de que no se hubiese lavado la mano antes de comer. Pero el Señor le dijo: ahora bien, vosotros los fariseos limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de rapacidad y de maldad. Necios, el que hizo lo de afuera, ¿no hizo también lo de adentro? Pero dad limosna de lo que tenéis, y entonces todo os será limpio. Mas ay de vosotros, fariseos, que diezmáis la menta y la ruda y toda hortaliza, y pasáis por alto la justicia y el amor de Dios. Esto os era necesario hacer, sin dejar aquello. Ay de vosotros, fariseos, que amáis las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que sois como sepulcros que no se ven, y los hombres que andan encima no lo saben. Respondiendo, uno de los intérpretes de la ley le dijo: Maestro, cuando dices esto, también nos afrentas a nosotros. Y él dijo: ay de vosotros también, intérpretes de la ley, porque cargáis a los hombres con cargas que no pueden llevar, pero vosotros ni aún con un dedo las tocáis. Ay de vosotros que edificáis los sepulcros de los profetas, a quienes mataron vuestros padres, de modo que sois testigos y consentidores de los hechos de vuestros padres, porque a la verdad ellos los mataron, y vosotros edificáis sus sepulcros. Por eso la sabiduría de Dios también dijo: les enviaré profetas y apóstoles, y de ellos a unos matarán y a otros perseguirán, para que se demande de esta generación la sangre de todos los profetas que se ha derramado desde la fundación del mundo, desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, que murió entre el altar y el templo. Sí, os digo que será demandada de esta generación. Ay de vosotros, intérpretes de la ley, porque habéis quitado la llave de la ciencia. Vosotros mismos no entrasteis, y los que entraban se los impedisteis, diciéndoles estas cosas. Los escribas y los fariseos comenzaron a estrecharle en gran manera y a provocarle a que hablase de muchas cosas, acechándole y procurando cazar alguna palabra de su boca para acusarle. Vamos a orar. Bendito Señor, Dios Todopoderoso, gracias te damos, Señor, por tu palabra leída. Ahora permítenos, Señor, escucharte. Permítenos escuchar este sermón, Señor.
Gracias te damos, Padre, porque sabemos que tú hablas. Gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Jesús critica a los líderes religiosos. Qué fuerte, ¿verdad? Son las críticas. ¿A usted le gusta que le critiquen? No he conocido a alguien que le gusta que le critiquen. ¿Le gusta que le critiquen? A nadie, creo. ¿Verdad? Algunas frases respecto a la crítica. Algunos dicen, no me gusta que me critiquen, me hace sentir muy mal. Efectivamente, pues no, cuando te critican te hace sentir mal. Otros dicen, la gente critica lo que piensas, cómo te vistes, tus orígenes, tu trabajo, tus pasatiempos, etc. Todo critica a la gente. Todo. Me peino para un costado, ya es para criticar. Me baño, me critican. No me baño, me critican. Me perfumo, me critican. No me perfumo, me critican. Todo es causa de crítica. Y por eso otros dicen, no soy monedita de oro para caerle bien a todos. ¿Han escuchado eso? No soy monedita de oro para caerle bien a todos. Acepto las críticas constructivas, no las destructivas, dicen algunos. Y por último, esta frase es fuerte. ¿Quién eres tú para criticarme? ¿Han escuchado eso? ¿Usted mismo ha dicho eso? Normalmente escuchamos esas frases. Pero ¿sabías que Jesús criticó a los religiosos de su tiempo? Jesús fue muy crítico a los religiosos de su tiempo. Mateo capítulo 23, este texto de Lucas capítulo 11, 37 al 54 y otros textos más, hace una crítica fuerte Jesucristo a los religiosos de su tiempo. Había un trato muy severo, muy fuerte para con los religiosos. En cambio, para los pecadores era como más cortés. En cambio, para los religiosos era muy duro. Jesús criticó a los religiosos de su tiempo, eso es cierto, pero ¿qué criticó? ¿Qué criticó? En este pasaje que hemos leído, he encontrado tres críticas que hace Jesús. Primero, Jesús critica el prejuicio religioso. En segundo lugar, critica la hipocresía religiosa. Y en tercer lugar, critica el legalismo religioso. Jesús critica entonces estas tres cosas. En primer lugar, Jesús criticó el prejuicio religioso. Versículos 37. Nos vamos a sorprender de algunas cositas ahí. No sé si puede pasar mis diapositivas, por favor. No, ya estamos en el 1, 2, 3, 4, en el quinto. Disculpen, hermanos. Sigue, por favor. Ahí nomás. Jesús criticó el prejuicio religioso. ¿Qué pasó? Versículo 37. Dice, luego que hubo hablado, le rogó un fariseo que comiese con él. Y entrando Jesús en la casa, se sentó a la mesa. Algo para darnos cuenta aquí.
Jesús fue invitado a comer a casa de un fariseo. Un fariseo era alguien que tenía prestigio en la sociedad, alguien que era muy considerado en la sociedad, un religioso muy reconocido. Ese era un fariseo, y este fariseo le había invitado a Jesús a comer a su casa. Normalmente las comidas se daban en la noche. Las comidas, en ese tiempo, las invitaciones se hacían para un banquete de noche. Jesús fue invitado. Esa invitación era un ruego a Jesús, no era cualquier invitación, era un ruego. Este fariseo le había suplicado a Jesús que vaya a comer con él. Y Jesús fue a esa casa. Dice que entró a la casa. Y a continuación, dice la Escritura, a propósito, que Jesús se sentó a la mesa. Entra a la casa y se sienta a la mesa. Es lo que ha hecho Jesús. ¿Cuál es el problema ahí? ¿Ustedes ven algún problema? ¿Ven algún problema? Tu invitado entra a tu casa y se sienta a la mesa. Es lo normal, ¿verdad? Porque esa es nuestra cultura. Mas en la cultura oriental no es así. Es distinto. El problema que menciona a continuación, el versículo 38, el fariseo, cuando lo vio, se extrañó de que no se hubiese lavado antes de comer. Se extrañó. El problema fue que Jesús no se lavó las manos, no se purificó. Esto de lavarse las manos, más que asearse para comer, porque todas las cosas, los judíos no podían usar cuchillos ni utensilios. Ellos comían literalmente con las manos, ¿ya? Se agarraban su pollito, su carne y comían así todos ahí, metían la mano. ¿Me entienden, no? En cambio, nosotros estamos acostumbrados a tenedor, con cuchillo, cuchara, cucharita, tenemos muchos utensilios. Allá no, se lavaban las manos justamente para coger los elementos de la mesa. Sin embargo, lo que se estaba refiriendo aquí era un rito religioso. El rito de lavarse las manos, conocido como Netilat Yadayim. Es más, el judío, cuando se lava las manos hasta ahora, no solamente se las lava así, agarra el recipiente y se echa la mano. No solamente es eso, tiene que citar una oración. ¿Quieren que les diga esa oración en hebreo? ¿Cuánto hay? Por ejemplo, el judío, mientras se lavaba, decía: Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, asher kiddushanu betzmotav, beritza banu al netilat yadayim. Amén, dice, no sé si entendió, pero mientras se lavaba las manos, hacía esa oración o recitaba esa oración. Entonces, imagínense, Jesús entra a la casa y se sienta a la mesa sin haber hecho el ritual de lavamiento de manos. Por cierto, el judío participaba 2 veces, mientras se sentaba a la mesa, participaba 2 veces del lavamiento de mano, al principio y al final.
¿No ve que se ensuciaba las manos? Al final tenía que volver a lavarse. Según la Mishnah, que es uno de los libros de los judíos, el rabino tenía que tener sumo cuidado al momento de comer, antes y después. Tenía que ser muy cuidadoso para lavarse las manos. El fariseo, si se dan cuenta, vean por favor el versículo 38, y quiero que se den cuenta de algo. El fariseo, cuando lo vio, se extrañó de que no se hubiese lavado antes de comer. ¿Se dan cuenta de algo? El fariseo dice algo, manifiesta algo. El fariseo le dice a Jesús: ¿sabes qué, maestro? ¿Te faltó lavarte las manos? ¿Dijo eso? A mis hijos, siempre que vamos a servirnos algo en la mesa, le digo: ¿ya se han lavado las manos? Vayan a lavarse las manos. Siempre les recuerdo. Este fariseo se da cuenta que Jesús no se lavó las manos, pero no le dice nada. ¿Se han dado cuenta? Solamente vio y se extrañó que no se hubiese lavado antes de comer. ¿Se dan cuenta de eso? Vio y se extrañó. Los gestos dicen mucho, ¿no? Mira el que está a tu costado. ¿Cómo está? ¿Está feliz, triste? Los gestos dicen mucho. Si yo le miro a usted, ¿está haciendo algo usted? Yo hago así, ¿no? Pongo una cara de desaprobación. Ese gesto dice mucho. Este fariseo había tenido este gesto con Jesús. Jesús se sienta a la mesa y el otro desaprobando lo que Jesús ha hecho. Es por eso que hay una reacción de parte de Jesús. Jesús, que no había seguido el protocolo, ahora le responde algo. Jesús le responde: ahora bien, vosotros los fariseos limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de rapacidad y de maldad. Le está diciendo algo muy fuerte a este fariseo y a todos los que estaban acompañándole en esa cena. Ustedes los fariseos limpian los utensilios por fuera, pero por dentro están llenos de maldad. Pregunto a ustedes, hermanos, sobre todo a las hermanas, qué machista van a decir seguramente, ¿ya? Pero ¿quién lava un vaso solamente por fuera? ¿Es posible? Tendrías que ser muy necio para lavar solamente lo de afuera. El fariseo no criticó el proceder de Jesús con palabras, sino con un gesto. Jesús se refiere a todos los que están en el convite. Jesús les dice a los fariseos: limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos
de rapacidad y de maldad. Primera cosa, ustedes limpian solamente lo de fuera y ustedes mismos están sucios por dentro. Qué duras palabras. Lo segundo es que le dice, necios. El que hizo lo de afuera, ¿no hizo también lo de adentro? Refiriéndose, el que te creó. ¿Te creó solamente la parte exterior o también lo interior? ¿Por qué no entienden? Ustedes son necios, le dice Jesús a estos religiosos. Por tanto, dice, limpien el interior, dando sus bienes a los pobres, y quedarán completamente limpios. En esta primera parte, Jesús critica el prejuicio religioso. ¿Se han dado cuenta? Siempre los seres humanos somos muy prejuiciosos. Somos muy observadores de las formas antes que del fondo. ¿Cuál era el problema? Jesús no cumple con el ritual de lavamiento de las manos antes de comer. Eso es lo que había pasado. No cumple Jesús con el ritual. Jesús critica a los fariseos. Los fariseos limpian lo exterior, pero su interior está lleno de codicia, lleno de maldad. Y Jesús mismo les da la solución. Les dice, ustedes deben ser generosos desde el interior. Y sinceramente, desde lo interior, sinceramente deben ser generosos, manifestarlo a los pobres. ¿Y por qué a los pobres? Porque el pobre no va a poder retribuirle. ¿Con qué pagaría el pobre? Entonces, Jesús hace esta primera crítica al prejuicio religioso. Muchos de nosotros también somos prejuiciosos. Están nuestros prejuicios religiosos. Antes que un sustento bíblico, están nuestros prejuicios. ¿Por qué vienes vestido así? ¿Por qué vienes con este peinado? ¿Por qué así no se hace? ¿Así se debe hacer? Siempre están nuestros prejuicios antes que un argumento 100% bíblico. Somos muy prejuiciosos. En segundo lugar, y esta es la parte más fuerte, Jesús critica la hipocresía religiosa. Versículos 42 al 44. La crítica a los fariseos. ¿Qué pasa con estos fariseos? Dice, mas ay de vosotros fariseos, que diezmáis la menta y la ruda y toda hortaliza, y pasáis por alto la justicia y el amor de Dios. Estos fariseos diezmaban todo lo mínimo. Si se dan cuenta, son menta. Qué grandes extensiones de terreno tenían que tener para diezmar lo de la menta. No, la menta, la ruda y toda hortaliza crecía en el huertito que tenía. Los judíos no tenían tremendas extensiones para sembrar. Tenían una huertita y de esa huertita que tenían traían sus diezmos.
Lo mínimo. Pero notan algo aquí. Hay una mala intención. Tú puedes diezmar todo lo que quieras, hasta de lo más mínimo, pero si tu corazón no está, si en tu corazón no hay temor de Dios, lo que estás haciendo está mal. Estos fariseos se muestran como piadosos. Miren que yo estoy dando mi diezmo para ser vistos. Pero se olvidaban de la justicia y el amor de Dios. La justicia, ¿por qué? Porque tenían que ser justos y no lo eran. Se olvidaban del amor de Dios. Otra de las cosas que hacían estos fariseos era buscar reconocimiento. Versículo 43. Ay de vosotros, fariseos, que amáis las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas. No estoy diciendo que los que están aquí en la primera banca son fariseos. Un pastor decía, ahora ya los fariseos no se sientan en la primera banca, sino en la última banca. ¿Quiénes están atrás? A ver. Si decimos así, más adelante dirán, los que están al centro, esos son los fariseos. Pero lo que realmente ellos querían era hacerse notar. No era el asiento, era hacerse notar, hacer ver que están haciendo, hacer ver que ellos son lo máximo. Por eso, tanto en la sinagoga como en las plazas querían el reconocimiento. Hacían las cosas para ser vistos. En otra parte va a decir hasta sus oraciones. Hacían largas oraciones y gritaban en las calles para que los hombres vean cuán piadoso eran. Como alguien decía, estoy muy orgulloso de mi humildad. ¿Alguno de ustedes ha dicho eso? Estoy muy orgulloso de mi humildad. Estos religiosos fariseos estaban acostumbrados a eso y buscaban ser reconocidos, competían entre ellos. ¿Quién es más piadoso? Competían quién es el que agrada más a Dios. ¿Se recuerdan de esta imagen? Ese es un fariseo y el que está atrás es un cobrador de impuestos, un publicano. Miren, ese fariseo oraba diciendo, Señor, te doy gracias, muchas gracias, porque no soy como este pecador. Yo oro, ayuno, doy mis diezmos, doy esto y doy el otro. Yo hago, Señor, te doy gracias. En cambio, este pecador, mira, el otro humillándose. Jesús dijo en esta parábola, ¿quién va a ser más escuchado? ¿Quién? El que se humilla. Al orgulloso, desde siempre, Dios lo rechaza. Estos fariseos buscaban reconocimiento. Pero hay otra cosita que hacían los fariseos. Versículo 44. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas,
que sois como sepulcros que no se ven, y los hombres que andan encima no lo saben. Estos sepulcros, últimamente estábamos yendo mucho al cementerio, y ahí cuando vamos a enterrar a alguien, nos paramos encima de otros sepulcros, ¿no? Nos paramos así. Jesús, ¿qué está queriendo decir con esto? Son como sepulcros que no se ven, pero su influencia perversa corrompe a otros, sin que estos se den cuenta. Jesús les estaba diciendo esto. Ustedes están contaminados y tan contaminados que los que ustedes influencian no saben. No saben. Y no se dan cuenta que la razón por la que ellos son así es por la influencia de estos pecadores. Es fuerte esta crítica. Es muy fuerte. Pero aquí en este versículo 44 dice: ay de vosotros, escribas y fariseos. ¿A quién era la crítica? A los fariseos. Es por eso que genera una reacción en el otro grupo. Versículo 46. Respondiendo uno de los intérpretes de la ley, es decir, de los escribas, le dijo: maestro, cuando dices esto, también nos afrentas a nosotros. El otro está diciendo: un ratito, Señor, critica a los fariseos, ellos tienen el control religioso, nosotros no tanto. Nosotros somos los intelectuales, nosotros somos los doctores, nosotros solamente ayudamos, no nos comprometas. Esto que estás diciendo, según la Nueva Traducción Viviente, es: ustedes, oh Jesús, nos estás insultando con lo que has dicho. Se han sentido insultados. Me has insultado, Señor. Entonces, aquí vamos a ver una tercera parte. Jesús critica el legalismo religioso. Ese de hacer las cosas de la ley de Dios, pero solamente de lo que la letra dice y no tanto de lo que el Espíritu dice. Los fariseos, para empezar a hacer una diferencia nada más, los fariseos eran un grupo religioso, se enfocaban en la piedad personal y el cumplimiento de la ley y las tradiciones. Ellos, los fariseos, se abocaban a eso como religiosos. ¿Saben? Esta palabra fariseo viene de perisaia, y perisaia es apartado, separado, para vivir una vida piadosa. Eso eran los fariseos. Por otro lado estaban los escribas. Los escribas eran expertos en la ley, profesionales, abogados. Eran muy académicos, muy intelectuales, y estos ayudaban a los fariseos en la interpretación de la ley. Un fariseo necesitaba saber qué es lo que ha interpretado alguien. Los expertos en la ley iban: tal maestro, tal rabino dijo esto, hay este precedente, y todos se lo sabían. Eso era
a la diferencia que había entre fariseos y escribas. Jesús criticó el legalismo religioso. Jesús rechazó su legalismo. ¿Por qué? Porque estos escribas exigían cargas insoportables, exigen estándares legales que ellos mismos no están dispuestos a cumplir. Veamos por favor el versículo 46, dice: ¡ay de vosotros también, intérpretes de la ley! Porque cargáis a los hombres con cargas que no pueden llevar, pero vosotros ni aun con un dedo las tocáis. Hagan esto, hagan lo otro y lo otro. Pero ellos no hacían. Esto me recuerda mucho a los que son jefes o los que se creen jefes. Todavía dicen: yo he nacido para ser jefe, el otro ha nacido para ser subordinado. Entonces a su subordinado le manda hacer esto y lo otro y lo otro. Haz esto, vaya a comprar, ve a traer. ¿Y por qué no vas tú? Eso no me compete a mí. Y se sienten muy dignos de hacer ciertos mandados. Estos escribas eran muy parecidos a ellos. Ponían cargas terribles. Hermanas, ustedes saben que en la cultura judía había una celebración que hacían cada semana. Esta celebración se llama el Shabbat. Entonces, las mujeres tenían que preparar todo lo que iban a cocinar antes de las 6 de la tarde. Ya tenía que estar todo listo. Y no se podía encender fuego. Estos maestros de la ley habían dado instrucciones hasta de cómo sancochar un huevo. Y tenías que seguir al pie de la letra cómo hacerlo. Ustedes, las mujeres, hermanas, ustedes, ¿cuántas cosas a la vez hacen? Hacen varias cosas a la vez, ¿verdad? ¿Es verdad, sí o no? Vivo con una, por eso sé eso. Y en eso te puedes descuidar. ¿Sabe qué decían estos maestros de la ley? Que si malograbas la comida al sancochar el huevo, ese era causal de divorcio. ¿Alguno de ustedes, su esposo, ha escrito un documento, una carta de repudio por no saber cocinar? ¿Cómo la soportan, no? Pero estos maestros de la ley ponían así cosas más terribles. Eso es un ejemplito nada más. Hay cosas más terribles. Cargas que no se podían llevar. Y ellos, si se equivocaban, no pasaba nada. Eso eran. Ellos también
rechazaban a los profetas. Versículos 47 al 51. Dice así: ay de vosotros que edificáis los sepulcros de los profetas a quienes mataron vuestros padres, de modo que sois testigos y consentidores de los hechos de vuestros padres, porque a la verdad ellos los mataron, y vosotros edificáis sus sepulcros. Por eso la sabiduría de Dios también dijo: les enviaré profetas y apóstoles, y de ellos a unos matarán y a otros perseguirán, para que se demande de esta generación la sangre de todos los profetas que se ha derramado desde la fundación del mundo, desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, que murió entre el altar y el templo. Sí, os digo que será demandada de esta generación. ¿Saben qué hacían estos maestros de la ley, doctores de la ley? Decían: vamos a edificar, edifiquen por favor los sepulcros de los profetas. Si nosotros hubiésemos estado en ese tiempo, nosotros no hubiésemos matado a los profetas. Menos mal que nosotros vivimos en este tiempo y no en ese tiempo. Hay que edificar para librarnos del castigo. Pero Dios había determinado que ellos mismos iban a ser cómplices de sus padres. Porque es verdad. Hace poco nada más, en Semana Santa, recordaban el sacrificio de Jesucristo, la pasión y muerte de Jesucristo. Y muchos decían: si yo hubiese estado en ese tiempo, yo no hubiese permitido que Jesús muera. Yo le hubiese defendido. Mira, pobrecito, cómo fue castigado. Su rostro fue desfigurado. No es posible eso. Yo lo hubiese defendido. Y con lágrimas todavía dicen eso. Pero estoy seguro que si en este tiempo hubiese estado también Jesús en su pasión y muerte, también nosotros estaríamos consintiendo su muerte. También nosotros hubiésemos dicho: ¡crucifíquenle! Porque más puede muchas veces la religiosidad. Estos maestros de la ley rechazaban a los profetas. Realmente rechazaban. Finalmente, estos maestros de la ley han dado las pautas para matar a Jesucristo también. Por último, Jesús critica algo de los escribas. Versículo 52. Ay de vosotros, intérpretes de la ley, porque habéis quitado la llave de la ciencia. Vosotros mismos no entrasteis, y a los que entraban se los impedisteis. Le quitaban a la gente la llave del conocimiento. No querían que sepan la verdad. Ellos mismos no podían entrar al reino de Dios y no querían que los demás también entren. ¿De qué vale conocer bastante? ¿De qué vale saber mucho si no le voy a permitir al otro conocer la verdad? ¿De qué vale? ¿De qué vale tanto conocimiento cuando no me pongo en el lugar del otro y digo: este necesita también conocer? Jesús criticó ese legalismo religioso. Hay mucho legalismo. ¿Saben? Estos maestros de la ley, aparte de las Sagradas Escrituras, aparte del Tanakh, tenían otras leyes que se llaman las leyes halágicas. Entre estas leyes
De cada mandamiento hacían más mandamientos. Complicaban la vida. Es como si dijéramos, para venir a la iglesia, antes de entrar, obligatoriamente tienes que saludar al hermano Carlos Cabanillas. El que no saluda a Carlos Cabanillas está en pecado. No puedes entrar sin saludarlo. Ya me imagino esa cola, ¿no? ¿Por qué? Porque hay normativas como esa. El religioso es así, quiere cumplir con mandamientos, pero no entiende ni por qué ni para qué están dadas. Las cumple por cumplir, solamente para que los miren. Jesús está rechazando esa hipocresía que hay. Eso de guardar las apariencias. Jesús está rechazando eso. Guardar las apariencias. Y saben, Jesús fue muy crítico, ¿verdad? O sea, nos estamos dando cuenta de eso. Bien fuerte lo que dice el Señor Jesucristo. ¿Cuál fue la reacción de los religiosos? ¿Cuál fue la reacción de los religiosos? Uy, sí, Jesús nos está diciendo estas terribles palabras y nos está llamando a arrepentirnos. Tenemos que arrepentirnos. ¿Habrá dicho eso? Versículos 53 y 54. Diciéndoles él estas cosas, los escribas y los fariseos comenzaron a estrecharle en gran manera y a provocarle a que hablase de muchas cosas, acechándole y procurando cazar alguna palabra de su boca para acusarle. ¿Cuál es la reacción de estos religiosos? Más allá de arrepentirse, más bien se ponen más agresivos. Y le provocaban a Jesús con muchas preguntas. En otra versión va a decir que provocaban que hablasen muchas cosas. Así son los abogados, ¿no? Preguntan de aquí y allá. A ver, en algún lado va a caer. Así dicen todos los que son abogados acá, los que litigan, saben cómo hacer preguntas de tal manera que esa respuesta que da puede ser usado en contra del acusado. Y son de verdad muy inteligentes porque cada detalle. A la 1:30 he salido de mi casa. Es una versión. Después dicen, era a las 3 de la tarde que he salido de casa, ahora que recuerdo bien. Es un ejemplito. Esas palabras pueden ser usadas en contra del acusado. Estos escribas ponían preguntas o daban preguntas para ver en qué podemos hacer caer a Jesús. Le acechaban. En otra versión va a decir, tenderle una trampa para que dijera algo que pudiera usar en su contra. Lo estaban acorralando. Lejos ellos de arrepentirse. El religioso prefiere guardar su estatus. El religioso prefiere no arrepentirse. Eso quiere un religioso. ¿Y usted cómo reaccionaría? Cuando les confieso algo, cuando estaba preparando este sermón, Dios me habló muy fuerte. Dios me habló muy fuerte.
Y entendí que el mensaje era en primer lugar para mí. Eres tú ese religioso. Eres tú ese fariseo hipócrita. Eres tú ese escriba hipócrita. Dios me habló muy fuerte. ¿Cuántos de nosotros, al igual que el que está hablando, muchas veces guardamos apariencias? Y fingimos algo que no somos. Nos ponemos una máscara. Y no ponemos nuestro corazón al Señor. Dios no quiere que seamos religiosos, hipócritas, fariseos. Dios quiere que seamos honestos con Él, sinceros con Él. Y cada vez que nosotros nos acercamos al Señor, humillados ante Él, ¿sabes qué pasa? Si vienes con un corazón contrito y humillado ante el Señor, Él te escucha, Él te perdona, Él te restaura. Nos ponemos de pie, hermanos. ¿Tienes algo de qué arrepentirte? ¿Algo malo que has hecho? ¿O muchas cosas malas que has hecho? ¿Tendrás algo de... o por esas causas tendrás que arrepentirte? Dios te está llamando al arrepentimiento. Arrepiéntete. No puedes seguir así. Arrepiéntete. La palabra del Señor dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Pero si decimos que no tenemos pecado, mentimos y la verdad no está en nosotros. Si decimos que no tenemos pecado, le hacemos a Dios mentiroso. En cierta ocasión trajeron a una mujer ante Jesús. Esta mujer había sido atrapada en el mismo acto del adulterio. Fue llevada a Jesús y estos religiosos dijeron algo. La ley de Moisés dice que esta mujer debe morir. ¿Tú qué dices? Jesús dijo: cualquiera de ustedes que esté libre de pecado, tire la primera piedra. Y se agachó, no sabemos qué escribió, se levantó y le dijo a la mujer: mujer, ¿dónde están los que te condenan? ¿Dónde están aquellos que te condenan? No están. Jesús dijo esto: ni yo te condeno. Ve y no peques más. ¿Se dan cuenta lo misericordioso que es nuestro Señor?
Si tú vienes arrepentido, Él te va a perdonar. Hay oportunidad para aquel pecador que se arrepiente. Así es que tú ven al Señor. Humíllate ante Él. Y vas a ver que el Señor te va a restaurar, te va a ayudar. Señor Dios Todopoderoso, Creador de los cielos y de la tierra, bendito Señor, estamos delante de tu presencia. Señor, has hablado muy duro en casa de ese fariseo a todos aquellos que estaban ahí. Tus palabras han sido muy fuertes y lo siguen siendo ahora para nosotros. Muchos de nosotros hacemos las cosas como religiosos, pero no hay cambio en nuestro corazón, no hay una transformación. Muchos de nosotros venimos a la iglesia para que no nos critiquen. Ofrendamos, diezmamos, hacemos obras de caridad para aliviar nuestras conciencias. Muchos de nosotros, Señor, aún nos atrevemos a predicar o interpretar tu palabra, pero vivimos vidas, Señor, que no te agradan. Muchos de nosotros se comportan en la iglesia de una manera más pía, más santa, pero en nuestras casas, Señor, tenemos luchas. Batallamos con el pecado. Muchos de nosotros tratamos bien a las personas de la iglesia o en los negocios, en el trabajo. Pero tratamos mal a nuestra esposa, a nuestro esposo, a nuestros hijos. Muchos de nosotros, Señor, hablamos de responsabilidad en la iglesia, pero somos irresponsables en el trabajo, en los estudios. Señor, ten compasión de nosotros. Ten piedad, Padre. Perdona a tu iglesia. No somos perfectos, Señor. Te necesitamos cada día. Necesitamos de ti. Necesitamos de tu guía, de tu dirección, todos los días. Señor, ayúdanos. Ayúdanos, Padre. Todo esto, Señor, lo dejamos en tus manos. Haz conforme a tu voluntad, Señor. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Que el Señor los bendiga, hermanos.